El día de hoy iniciamos una serie de predicaciones que le hemos colocado como título a esta serie, Ciclos de Vida. Hoy iniciamos y el primer tema es ciclos. Regularmente hay una filosofía, un pensamiento que la vida del hombre es cíclica, se repite. Lo que vivimos hoy ya lo vivieron en el pasado y los que vivieron en el pasado ya lo vivieron años anteriores. Y pareciera como que tuviera ese sentido, pero según la Biblia, el hombre tiene un punto de inicio y un punto final. El hombre inicia con la bendición de la vida dada por Dios y llegará al final de sus días encontrándose con su Creador, quiera o no quiera. Los años no son los mismos, los tiempos. A veces el hombre pareciera como que fuera el mismo, pero no lo es. Hoy Dios quiere hablar a la iglesia a través de esta serie de predicaciones lo importante que es el encuentro con el Señor. Vamos a abordar con la ayuda de Dios un tema que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. El tiempo en el cual vivimos es muy incierto y debe de estar la iglesia atenta a lo que estamos viviendo como sociedad en el siglo XXI. Y para eso Dios nos ha dejado su palabra. Jesús nos dejó algunos datos entendibles y palpables de cómo será su segunda venida. Pero hay otras cosas las cuales no nos dio mucha luz para saber. Deje un apartado ahí y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32 y 33. Evangelio de Marcos 13, 32 y 33. La Biblia constantemente nos habla acerca de la segunda venida de Jesús, que tiene que ver con el rapto. Posteriormente al rapto nos habla la Biblia de un tiempo de tribulación, un periodo de juicio de 7 años sobre la tierra. Y todo esto culmina con un juicio final, con el regreso de Cristo a la tierra, con sus redimidos y con sus santos. Marcos, ¿ya lo tiene? Capítulo 13, versículo 32. Jesús aquí nos dice algo acerca de su segunda venida. Pero de aquel día y de la hora, ¿qué hermanos? Nadie sabe. Es decir, Dios no nos dejó a los hombres una fecha de cuándo Él regresaría por su iglesia o cuál sería la generación que vería su segunda venida. Como generación en el siglo XXI nosotros somos una generación que estamos viendo muchas cosas de las cuales se hablaron que sucederían antes de su segunda venida. Pero Jesús nos dice que nadie lo sabe. Nadie puede decir mañana, en 5 años, en 20 años vendrá Cristo. Nadie lo sabe, tampoco la iglesia. Y cuando algunos humanos, seres humanos, personas, cristianos o no cristianos, se atribuyen ciertas capacidades, pues están fuera del orden de Dios. Nadie sabe, ni aun los ángeles, dice el texto, que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33, ponga su vista ahí. Mirad, velad y orad. 3 cosas que Jesús sí nos deja a nosotros y nos encarga constantemente para el tiempo final. Dios nos deja a nosotros 3 cosas que debemos constantemente estar haciendo la iglesia del Señor. ¿Cuántos son pueblo de Dios, hermanos? Bueno, si usted es pueblo de Dios, si usted es cristiano, si es parte de la iglesia redimida del Señor, Jesús no nos dice cuándo va a venir, pero sí quiere que tengamos presente en nuestras vidas estas 3 cosas. Número 1, mira, pon atención, no te duermas, no te dejes llevar por la corriente del mundo, está atento. Hoy Dios quiere que estemos atentos con los eventos que nos están rodeando. No son eventos aislados, ni al azar, ni el destino. Son eventos que Dios, el eterno creador, ha permitido con un propósito. Nada es al azar. Desde la perspectiva de Dios, nada sale fuera del control permisivo de la soberanía del creador, incluyendo la pandemia que estamos viviendo.
Entonces, la primera cosa que nos encarga es vigilar por nosotros mismos. Cada quien es responsable de su vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos responsables de vigilar constantemente nuestra vida espiritual. Y número 2, velar. No podemos dormirnos. No podemos dejarnos llevar por las corrientes del mundo. No podemos dejarnos mover de las cosas que están sucediendo. Tenemos que velar. Tenemos que estar atentos. ¿Se recuerda usted? El profeta Ezequiel nos habla de la atalaya. Esa persona responsable colocada en las torres de la ciudad, vigilando constantemente que el enemigo no viniera, y cuando él llegara, rápido tocaba la trompeta y decía: el enemigo está a la vista, y la gente se preparaba para defender la ciudad. Pero hoy, desafortunadamente y tristemente, los atalayas están dormidos. Ya no están velando. No sabe ni en qué momento el enemigo está acechando y anda buscando a quien devorar. Y la tercera cosa que sí le encargó a la iglesia es orad. No sabemos cuándo vendrá Jesús por segunda vez. No sabemos si seremos la generación que vea su segunda venida o nos toque ir a su presencia, es decir, que nos toque morir y tengamos el encuentro con el Señor. Independientemente si somos la generación que veamos la segunda venida o que Dios nos llame a su presencia, Dios quiere que estemos en 3 áreas: vigilando por nuestra vida, velando por nuestra vida y orando. Amén. Si lo has dejado de hacer, hoy Dios te habla. Porque al final del texto dice: ¿por qué? ¿Me ayuda a leer? No sabéis cuándo será el tiempo. Como no sabemos la fecha, el día y el momento de nuestra partida de esta tierra, tenemos que estar siendo cuidadosos, tenemos que estar velando y tenemos que estar orando. No es tiempo para distraernos con las cosas del mundo, hermano. No es tiempo para ver televisión o estar infiltrados constantemente en las redes sociales y en las cosas que ven. La iglesia no está para eso. Estamos para mirar, velar y orar. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 40. El único punto omnipresente del misterio de la segunda venida de Jesús es la actitud que debe de tener la iglesia que espera el encuentro con su Señor y Salvador. Lucas capítulo 12, versículo 40. Vosotros, ¿verdad? Sus discípulos: vosotros pues también estad ¿qué? Y yo le hago una pregunta a usted, o Dios nos pregunta: ¿usted está preparado para partir de esta tierra y encontrarse con su Creador? Es una pregunta, hermanos, que Dios nos hace, porque detrás de la respuesta debe de manifestarse una vida de temor, de obediencia a Dios. Detrás de la respuesta debe de haber una acción que glorifique a Dios. Dice la palabra: estad preparados, porque a la hora que no penséis, es decir, cuando menos te lo imaginas. Estamos tan ocupados hoy como sociedad, inclusive la iglesia está muy afanada, aunque no se está congregando, pero hay muchas cosas que tienen ocupados a los cristianos, que muy pocos piensan que van a morir. O muy pocos están preparados para decir: si viene Cristo hoy, estoy listo para encontrarme con Él. Pero Jesús dice: porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vendrá. Esto se llama la doctrina o la teología de la inminencia. Es un evento que va a suceder. La semana pasada compartíamos: Dios es infinito en amor, Dios es infinito en misericordia, Dios es un Dios fiel y es muy grande en sus atributos. Pero donde Dios ha restringido a los hombres es el tiempo. Dios no va a darnos más tiempo del que Él determinó para cada uno de nosotros. Podrá darte mucho amor. Una cita más para cerrar la introducción. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué Cristo
haría o hizo de esta manera su segunda venida. De esa manera, al no darnos una fecha, un tiempo. ¿Por qué querría que pensáramos en ese momento? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Este texto de Juan tiene que ver con el pensamiento de la segunda venida de Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De la segunda venida de Cristo o del encuentro con el Señor. ¿Qué hace, hermanos? Se purifica a sí mismo. Es decir, el que tiene en su mente el pensamiento, la iglesia, el cristiano que tiene en su mente el pensamiento, la palabra de Dios, que está esperando y que dice, no sé cuándo vendrá mi Señor, ese cristiano hace algo, no se queda quieto, no es pasivo. ¿Qué hace? Se purifica. Está pensando, ¿mi vida está reflejando a Cristo? ¿Estoy siendo un testimonio del evangelio de Cristo aquí en la tierra? ¿Estoy siendo sal de la tierra? ¿Estoy siendo luz de este mundo? Ese cristiano que está esperando o que está pensando en la segunda venida de Jesús, según el texto, hace algo, se purifica. Está constantemente pensando si su vida está reflejando el amor de Cristo. Y yo le pregunto, o Dios nos pregunta a la iglesia, ¿estamos preocupados por dar testimonio de Cristo? ¿Realmente nos interesa el que Cristo crezca en nosotros y que nuestro yo mengue? Porque detrás de esa respuesta hay una acción, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que tiene la esperanza de la segunda venida o del encuentro con el Señor, se purifica a sí mismo. Él sabe que es su responsabilidad. Él sabe que es su deber como cristiano. Ya fuimos salvos, ya me salvé, ya me salvó Cristo. Ahora mi deber es dejar las cosas de este mundo y enfocarme en las cosas eternas del Señor. Así como Él, dice el texto, así como Él es, ¿qué, hermanos? Puro. Dios quiere que velemos, que oremos y nos ocupemos de que Cristo sea reflejado en nuestras vidas, hermanos. Ahora sí, con eso en mente vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 25. Lucas, capítulo 17, versículo 25. El futuro es algo incierto, hermanos. Estamos a escasas 3 semanas o 3 domingos, dice nuestro hermano, para concluir un año 2020. Y se ve muy gris, o está muy oscuro, muy negro el final de este año para muchos, para la sociedad. Hay mucha incertidumbre. No sabremos si nosotros que estamos hoy aquí presentes estaremos el próximo mes de diciembre del próximo año escuchando palabra de Dios. No lo sabemos. Y siempre el futuro intriga. Lo que vamos a leer es una palabra de advertencia que Jesús le dio a sus discípulos, hablándoles acerca de su segunda venida y de la generación, y de la generación que vería su retorno. Dice el versículo 25: pero primero es necesario que padezca mucho, dice el texto 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado, dice, por esta generación, hablando de su sacrificio. Aquí habla de cuando Él sería entregado por los judíos, por Judas, y luego sería por los romanos castigado y crucificado. Habla de su padecimiento. Y se ha desechado por esta generación. Versículo 26. Como fue en los días de Noé. Aquí Jesús hace una analogía y recuerda o trae del pasado la generación de Noé para hablarle a sus discípulos de cómo sería su segunda venida. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Interesante. ¿Qué de particularidad tiene la generación de Noé? ¿Qué hacía? ¿Cómo era? ¿Por qué Jesús la menciona? Vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 5 y ver cómo fue esa generación. ¿Por qué Jesús
quiere que la tenga sus discípulos y hoy la iglesia presente cuando hablamos de la segunda venida del Señor. Dice Génesis, usted me alcanza para avanzar, Génesis 6:5, habla del tiempo de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. ¿Sabe que Dios siempre nos ve como humanidad? Los ojos de Dios ve a toda la tierra y nos ve. Y sabe que, hermanos, que hoy como generación de este tiempo, siglo XXI, somos una generación muy mala. Muy mala. Vemos el hombre empecinado en autodestruirse, autoaniquilarse. Vemos a un hombre egoísta, orgulloso, que no le importa a nadie más que él, y no le importa a quién le haga daño. Hoy vemos un incremento de la maldad, y dice Génesis 6:5 que Jehová vio en ese momento esa generación, y era una generación con mucha maldad, y que todo designio o todo pensamiento de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué, hermanos? Mal. Imagínense a una persona que se va durmiendo y está pensando cómo transar o cómo hacerle daño al prójimo. Mañana me levanto temprano y voy a hacer trampa aquí, trampa allá, voy a quitar aquí, voy a quitar allá. Se levanta en la mañana y está maquinando. La generación de Noé, o el tiempo de Noé, fue un tiempo de mucha maldad. Hoy nosotros, si volteamos a nuestro alrededor, hermanos, estamos rodeados de mucha maldad. Si usted no ha llegado a su vida a la maldad, es porque Dios ha sido bueno con usted y lo ha guardado. Es una generación muy mala la que hoy vivimos. Sales a la calle, vas en el carro y te estás cuidando de que no te vayan a quitar, a robar, a golpear, a secuestrar. No sabes quién puede llegar de repente y hacerte daño. Y la generación de Noé era así. Una generación mala, siempre estaban pensando en la maldad. Fue una generación malvada, desenfrenada, inmoralmente. Y Jesús la recuerda que así será su segunda venida. Así será la sociedad que estará cuando Él regrese por segunda vez. Volvamos a Lucas capítulo 17, versículo 26. Y continuamos leyendo qué más dice Jesús acerca de esa generación de Noé. Dice el texto 26: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía la gente de allá? Comía, bebía, se casaba y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en la tierra. En el arca, perdón. La pregunta que surge aquí, hermanos, ¿tiene algo de malo comer? No. Bueno, necesitamos comer. Es algo básico. ¿Tiene algo de malo beber agua, refresco? No. Necesitamos hacerlo. ¿Tiene algo de malo casarse o hacer fiestas para el matrimonio? No. Son actividades normales de la vida del hombre. El asunto es que este tipo de cosas o actividades eran más importantes que Dios. El comer, el recrearse, el beber, las fiestas en el tiempo de Noé eran más importantes que Dios. 120 años después de que Dios le dice a Noé: hazte el arca, 120 años estuvo predicando todos los días, 120 años. ¿Y qué cree? Nadie se salvó. Solamente la familia de Noé. Hoy, ese mismo Dios, a través de la iglesia, le sigue hablando a la gente de este mundo que Cristo viene por segunda vez, que Cristo es la esperanza para evitar el infierno y la condenación eterna, y la gente está ocupada comiendo, bebiendo y en sus fiestas, y a nadie le interesan las cosas de Dios. ¿Sabe cómo se llama esto, hermanos? Se llama indiferencia. ¿Cómo se llama? ¿Es culto? Ah, qué bien.
¿Hay que leer la Biblia? No me interesa. ¿Hay que orar? No tengo tiempo. Hoy más que nunca, hermanos, las cosas de Dios para los hombres, inclusive para cristianos, les es indiferente. No pasa nada si no se lee la Biblia, no pasa nada si no oro. Hay una indiferencia y una apatía para las cosas de Dios. Así era la generación de Noé. No solamente menciona a Noé, menciona a Lot. Versículo 28. Y asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué cosas, hermano? Una generación la cual estaba más ocupada por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Hoy más que nunca tenemos una sociedad materialista. ¿Cómo, hermanos? Materialista. Vayamos a Lucas capítulo 14, allá atrásito, unos capítulos atrás. Lucas capítulo 14, versículo 15. Y vamos a ver una parábola. Según la Biblia, una parábola es una ilustración o una metáfora para enseñar una verdad. Y aquí la parábola es la parábola de la gran cena. Dice el texto 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena invitó a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron ¿a qué, hermanos? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Esta parábola nos habla, hermanos, de gente que es invitada a ser parte de algo importante que un rey realizó, una fiesta, una cena. Ellos fueron invitados. Qué lamentable, qué triste es cuando nos invitan, ¿verdad? O invitamos a alguien a algo que vamos a hacer y que la gente no venga. Porque usted prepara muchas cosas para que la gente venga. Y cuando la gente no viene, ¿cómo se siente? Mal, triste. Y dice que esta persona lo invitaron y él comenzó a excusarse. 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que ¿qué? Que me excuses. Vemos, hermanos, cosas las cuales materialmente son más importantes para el hombre que para las cosas importantes que Dios nos habla. Otro, el 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto, ¿qué? Este ya fue un poco más sarcástico. No puedo ir. O sea, la verdad, no puedo ir. Y sabe que es así, hermanos, como en el tiempo en el cual vivimos, la gente le importa más las cosas materiales. Tienes tiempo para todo: el trabajo, el negocio, la casa, el carro, la convivencia. Pero para Dios, el que te da la vida, el que te permite despertar por la mañana, porque, hermano, que se levante en la mañana es un milagro. El que usted abra los ojos y vea a su alrededor y esté con su familia y esté con sus hijos y tenga trabajo, es un milagro de Dios que no valoramos, no lo merecemos. El que estemos aquí en la casa de Dios es un milagro que no valoramos. El que escuchemos la palabra de Dios es un milagro que no valoramos. Porque si valoráramos eso, hermanos, seríamos más cuidadosos de las cosas de Dios. Qué lamentable y qué triste es de que hoy la gente esté más ocupada y no tenga tiempo para Dios. Hablábamos con un pastor en la semana y me decía: pastor, cuando comenzamos hace 9 meses el tema de la pandemia y cerramos la iglesia, la gente lloraba y decía: ya no podremos congregarnos, yo voy a extrañar a mis hermanos, no podré estar con ellos más reunidos. Y hoy que abrimos la iglesia, ¿sabe qué? Ni se paran.
Hoy que se abrió la iglesia para congregarse una vez más, no quieren buscar de Dios. Es lamentable, hermanos. Estamos cerrando un año, gracias a Dios. Pero Dios quiere que dejes de excusarte. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Para congregarte, para leer la Biblia, para orar, el tiempo de Dios debe de ser el tiempo de Dios. Lo demás puede esperar. Necesitamos estar purificándonos para la segunda venida del Señor. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, viendo un poco las dos analogías que Jesús menciona acerca de la segunda venida, de su segunda venida. El tema de Noé y de Lot. El tema de Lot lo podemos encontrar en Génesis 19, ahí lo puede encontrar. Segunda de Pedro 2, 5, ¿ya lo tiene? Usted me alcanza. Y si no perdonó, dice aquí Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿A quién cuidó? ¿A quién guardó? A Noé. ¿Sabe que siempre hay un Noé? En medio de la calamidad que podemos ver, siempre hay un remanente de Dios que hace la diferencia. Y dice que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Quiénes fueron ellos? Sus hijos. Qué importante es la familia, ¿verdad? Papá, mamá, qué importante es la familia. Tus hijos pueden alcanzar la salvación si papá y mamá se aplican en las cosas de Dios. Qué importante, qué bendición tan grande es ser papá, pero también es una responsabilidad muy grande donde recae lo que tus hijos pueden alcanzar en Dios. Gracias a Noé, por su misericordia de Dios, su familia se pudo escapar del juicio del diluvio, hermanos. Y Dios quiere que tú como papá y como mamá seas un Noé, que estés con los hijos constantemente hablándoles, enseñándoles, recordándoles, advirtiéndoles. Porque es difícil, pero no imposible permanecer cerca de Dios. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio. ¿Sobre quién? Sobre el mundo de los impíos. Hay gente que no quiere saber de Dios, y la gente que no quiere saber de Dios tiene su recompensa. El hombre decide el pecado y ya Dios estableció la consecuencia. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando escuchamos Sodoma y Gomorra, ¿qué viene a su mente, hermanos? Inmoralidad sexual. ¿Sí o no? Hoy como nunca presenciamos una decadencia de inmoralidad sexual. Tristemente. El tema del matrimonio ya no existe casi. Un noviazgo sano tampoco. Hoy todo tiene que ser libertinaje. Y mire, hermano, si revisamos y somos atentos lo que vemos en televisión o lo que escuchamos en internet, vemos una sociedad con mucha falta de valores, tanto hombres como mujeres. Aquí hay jóvenes y niños. Yo no sé si Cristo les permita a ellos formar una familia, pero que Dios los ayude a ellos, lo que verán cuando sean grandes en este mundo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ¿qué? Ejemplo. El sexo, hermanos, hermanas, iglesia, no es malo siempre y cuando sea en el matrimonio. Amén. El sexo debe de ser dentro del matrimonio. Fuera de él es pecado. Pero esto está como ejemplo. De ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró ¿a quién? Al justo Lot. Fíjese. ¿Sabe que Dios siempre resalta a aquellos hijos que son justos y piadosos? Habla de Noé como pregonero de justicia. Habla de Lot como justo. ¿Sabe que la gente sabe qué tipo de cristianos somos? La gente sabe.
Ah, él es un hombre consagrado, es una mujer temerosa. Ah, él no tanto. Y Dios sabe qué tipo de personas somos nosotros, hermanos. Hoy Dios nos habla a que seamos como Noé y como Lot, justos y pregoneros de justicia. Que Cristo crezca más y que yo mengüe. Amén. Que tome la cruz de Jesús todos los días. Que la gente diga, Él es un hombre, una mujer de Dios. Lo puedo ver. Su carácter, su persona, la manera de hablar, la manera de ser. Es un hijo, una hija de Dios. Está registrado ahí. Y después de más de 5,000 años hablamos de Lot y de Noé, porque fueron hombres que dieron testimonio de Dios. Y libró al justo, Lot, 7, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, a Lot sí le pegó, perdón por la palabra, al ver tanta depravación de homosexuales y lesbianas y heterosexuales. Eso le afectó, le abrumó. Le afectó. Y hoy Dios nos pregunta, ¿a usted le afecta ver eso? ¿Qué pasa en su mente cuando ve este tipo de escenas? Hay gente que le da lo mismo, es su vida. Sí, es su vida, pero va a entregar cuentas. 8. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué hacía? Afligía su alma justa, es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Estamos en este mundo, pero no nos dejamos llevar como el mundo vive. Esa manera de pensar liberal, materialista, hermanos, no debe de ser en el Hijo de Dios. Lot afligía su alma, dominio propio, carácter. Le molestaba, pero él se mantenía, procuraba serle fiel a Dios. Jesús dijo, te pido por ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos de paso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora Jesús, cuando habla de estas dos generaciones o dos ejemplos, hermanos, nos habla para advertirnos que tengamos cuidado primero, que no nos dejemos llevar por ellos. Porque esta generación que estamos presenciando, hermanos, no quiere saber de Dios, no le interesa. Pero debe la iglesia estar fiel y firme hasta el final. Tenemos que estar firmes, hermanos, y fieles hasta el final. ¿Qué les pasó a estos dos ejemplos que hemos leído, hermanos? Al de Noé, entró Noé al arca y vino ¿qué? Juicio. Saca a Dios a través de los ángeles a Lot y a sus hijas. La mujer voltea y cuando está al amanecer en la montaña, ¿qué vino? Juicio. Cuando Jesús menciona esto, hermanos, nos habla que en el momento cuando Él venga por segunda vez y salga la iglesia, sus redimidos de la tierra, vendrá la tierra ¿qué? Juicio. Yo le hago una pregunta que yo me la hice y la quiero compartir con usted. Si somos de la generación que veamos la segunda venida de Cristo y partamos con el Señor, ¿las iglesias, los edificios que están aquí en la tierra seguirán abiertos? ¿Teniendo cultos? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Porque la gente pensará que Dios sigue estando en la tierra y su iglesia ya no está aquí. La gente seguirá abriendo las puertas y querrá congregarse y querrá buscar de Dios. Pero ¿sabe qué? Se acabó el tiempo. El tiempo es hoy. El tiempo de Dios es hoy. La gente pensará y la gente querrá ir a la iglesia, pero ya no habrá una segunda oportunidad. Volvamos a Lucas 17 para ir concluyendo. 30, bueno, el 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, juicio, dice, llovió del cielo fuego y azufre, eso es juicio. ¿Y qué pasó? Los destruyó. 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, sale la iglesia
y viene el juicio. 7 años de tribulación. 3,5 de prosperidad y 3,5 de una tribulación como nunca ha habido, que está registrada en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, que luego lo veremos. 31. En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, ¿qué dice, hermanos? No descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Hemos avanzado como iglesia por más de 10 años aquí donde estamos, hermano. Hemos avanzado en el Señor. Yo estoy seguro que hemos avanzado, que hemos crecido. Algunos más, otros menos. Pero lo que dice aquí es que las cosas materiales no sean las que te hagan regresar hacia atrás. No permitas que nada material, por muy bonito que tengas, te haga regresar a las cosas del mundo. Es mejor Cristo. Es mejor las cosas de Dios. A veces las cosas materiales hacen regresar la mirada de muchos, pensando que es mejor el aquí y el ahora. No, hermanos, lo mejor es con el Señor. No regreses. Si ya caminaste, si ya el Señor has avanzado, no vuelvas atrás. No regreses. Siga adelante, porque la recompensa es eterna en el Señor.